¿Sabes cuál es la primera gran historia de aventuras jamás escrita? No es sobre héroes griegos ni caballeros medievales. Es mucho más antigua, tallada en tablillas de arcilla hace más de 4000 años. Una historia que esconde el secreto más profundo de la humanidad, la búsqueda de la inmortalidad. Bienvenidos a la epopeya de Gilgamesh, el primer héroe y villano de la literatura. Imagina una ciudad imponente, Uruk, en la antigua Mesopotamia. Su rey, Gilgamesh, no era un gobernante cualquiera. Era 2/3 dios y 1/3 humano. Su fuerza era legendaria, su poder absoluto. Pero con ese poder venía una arrogancia desmedida. Gobernaba con puño de hierro, imponiendo su voluntad sobre su pueblo sin piedad. Los habitantes de Uruk, desesperados, clamaron a los dioses por ayuda. Cread a alguien que pueda igualar su fuerza, que pueda desafiar su tiranía, rogaron. Y los dioses escucharon. Así nació Enkidu, no de una madre, sino del propio barro, moldeado por la diosa Aruru en Enkidu. Era la antítesis de la civilización. Un hombre salvaje, cubierto de pelo, que vivía entre los animales del bosque, comía hierba con las gacelas y bebía agua de los mismos arroyos que las bestias. Era la naturaleza en estado puro, un espíritu libre e indomable. Su existencia llegó a oídos de Gilgamesh, quien, intrigado y desafiado, ideó un plan para civilizarlo. Envió a una mujer, Shamhat, para seducir a Enkidu y alejarlo de su vida salvaje. Y funcionó. Después de pasar días con ella, los animales que antes eran sus compañeros ahora huían de él. Había perdido su inocencia, pero había ganado algo nuevo en la conciencia humana. Con ella llegó el deseo de conocer a ese rey del que tanto había oído hablar. El encuentro entre Gilgamesh y Enkidu no fue amistoso al principio. Fue una colisión de dos fuerzas titánicas en medio de la ciudad de Uruk. Lucharon con una furia que hizo temblar los cimientos de la ciudad. Pero en esa lucha encontraron un respeto mutuo. No hubo un ganador claro, porque en el otro vieron su propio reflejo, su igual. De esa batalla nació la amistad más poderosa que el mundo antiguo hubiera conocido. Gilgamesh, el rey arrogante, encontró a alguien que no le temía. Enkidu, el hombre salvaje, encontró un propósito y un hermano. Juntos eran imparables. Su primera gran aventura los llevó al legendario Bosque de los Cedros, un lugar prohibido y custodiado por una criatura aterradora, Anumbaba. Este monstruo no era un simple guardián. Su rugido era como una inundación, su aliento era fuego y su mirada, la misma muerte. Los consejeros de Uruk y hasta el propio Enkidu, que conocía bien el bosque, le rogaron a Gilgamesh que no fuera, pero el rey, ansioso por dejar una marca imborrable en la historia, estaba decidido. Quería que su nombre fuera recordado para siempre. Armados con hachas gigantes y un coraje desmedido, los dos amigos se adentraron en la oscuridad del bosque. La batalla contra Umbaba fue épica. Con la ayuda del dios del sol, Shamash, que envió vientos poderosos para inmovilizar al monstruo, Gilgamesh y Enkidu lograron derrotarlo. Cortaron su cabeza y regresaron a Uruk como héroes victoriosos, trayendo consigo los cedros más altos para construir nuevas puertas para la ciudad. Su fama llegó hasta los oídos de los dioses. La propia Ishtar, diosa del amor y la guerra, quedó prendada de la belleza y valentía de Gilgamesh. Descendió a la tierra y le propuso matrimonio, prometiéndole riquezas y poder sin igual. Pero Gilgamesh, con una osadía increíble, la rechazó cruelmente. No solo eso, sino que le recordó a todos los amantes mortales que ella había tenido y el terrible destino que les había deparado. Humillada y furiosa, Ishtar subió al cielo y exigió a su padre, Anu, el dios supremo, que le entregara el toro del cielo para castigar la insolencia de Gilgamesh y destruir Uruk. El toro era una bestia celestial de una fuerza descomunal. Su simple resoplido abría grietas en la tierra que se tragaban a cientos de personas. Pero una vez más, Gilgamesh y Enkidu se enfrentaron al peligro juntos. Con una coordinación perfecta, Enkidu distrajo al toro, mientras Gilgamesh le asestaba el golpe mortal. La ciudad celebró, pero su victoria tendría un precio terrible. Los dioses se reunieron en consejo. La muerte de Humbaba y la derrota del toro del cielo eran afrentas demasiado grandes para ser ignoradas. Habían ido demasiado lejos. Anu decretó que uno de los dos héroes debía morir. Y a pesar de las súplicas de otros dioses, la elección recayó sobre Enkidu, no por ser menos valiente sino por ser mortal. Enkidu cayó enfermo. Durante días yació en su lecho,
atormentado por pesadillas sobre el sombrío inframundo. Maldijo a quienes lo sacaron de su vida salvaje, pero el dios Shamash le recordó la amistad de Gilgamesh y el sentido que le dio a su vida. Finalmente, Enkidu aceptó su destino y murió en los brazos de su amigo. La muerte de Enkidu destrozó a Gilgamesh. El rey que lo había conquistado todo se enfrentó a un enemigo que no podía derrotar en el dolor. Durante 7 días y 7 noches veló el cuerpo de su amigo, negándose a aceptar que se había ido, hasta que la descomposición se hizo evidente. El miedo se apoderó de él al si Enkidu, un hombre tan fuerte como él, podía morir. Entonces, él también era vulnerable. La idea de su propia muerte, del olvido, de convertirse en polvo, se convirtió en una obsesión aterradora. Ya no le importaba la gloria ni el poder. Solo quería una cosa: escapar de la muerte. Así comenzó su segunda gran búsqueda, no por fama, sino por la vida eterna. Su viaje lo llevó a los confines del mundo conocido y más allá. Buscaba a Utnapishtim, el único hombre que había sobrevivido al gran diluvio y al que los dioses habían concedido la inmortalidad. Para encontrarlo, Gilgamesh tuvo que cruzar montañas custodiadas por hombres escorpión, atravesar un túnel de oscuridad total y convencer a una tabernera divina de que lo ayudara. Finalmente, con la ayuda de un barquero, cruzó las aguas de la muerte, un océano que ningún mortal había navegado antes. Al otro lado, encontró a Utnapishtim. Gilgamesh le suplicó que le revelara el secreto de la vida eterna. Pero la respuesta de Utnapishtim no fue la que esperaba. Le contó la historia del gran diluvio, una catástrofe enviada por los dioses para aniquilar a la humanidad, y cómo él fue elegido para sobrevivir construyendo un arca gigante. Su inmortalidad no fue un premio ganado, sino un regalo único de los dioses, una excepción irrepetible. Utnapishtim le dijo a Gilgamesh: la muerte es el destino de la humanidad. Los dioses se guardaron la vida eterna para sí mismos. Para demostrarle que ni siquiera podía vencer al hermano menor de la muerte, el sueño, lo retó a permanecer despierto durante 6 días y 7 noches. Gilgamesh, agotado por su viaje, cayó dormido casi al instante. Despertó días después, derrotado y humillado. Su búsqueda había fracasado. Sin embargo, la esposa de Utnapishtim, compadecida, convenció a su marido de que le diera un regalo de despedida. Le reveló la existencia de una planta mágica en el fondo del océano que podía restaurar la juventud. Con renovada esperanza, Gilgamesh ató piedras a sus pies, se hundió en las profundidades y consiguió la planta. No la comió de inmediato. Decidió llevarla de vuelta a Uruk para compartirla con los ancianos de su ciudad y rejuvenecer con ellos. Pero en el camino de regreso, mientras se bañaba en un pozo, una serpiente, atraída por el aroma de la planta, se la robó y se la comió. Al instante, la serpiente mudó de piel, rejuvenecida, dejando a Gilgamesh con las manos vacías y el corazón roto. Derrotado, sin su amigo y sin la inmortalidad, Gilgamesh finalmente regresó a Uruk, pero al llegar, vio su ciudad con nuevos ojos. Ya no veía solo un reflejo de su poder, sino una obra duradera. Vio las murallas que había construido, los templos, los jardines. Comprendió que la verdadera inmortalidad no estaba en vivir para siempre, sino en lo que dejamos atrás, en las obras, en las historias, en el impacto que tenemos en los demás. Aceptó su mortalidad y se convirtió en el rey sabio y justo que su pueblo siempre había necesitado. Su historia, grabada en tablillas, sobrevivió milenios para contarnos que, aunque la vida es frágil y la muerte inevitable, podemos encontrar la eternidad en la amistad, en el amor y en construir un mundo mejor para quienes vendrán después. Gracias por acompañarnos en este viaje al origen de todas las historias. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna aventura. Hasta la próxima.